Santo Tomás, cuando habla del precio, además de las características fundamentales, como eran la noción de uso o la noción de latitud, menciona otros elementos que son muy curiosos y que merecen especial atención, sobre todo viendo cómo se está dando el comercio en la actualidad, especialmente el comercio electrónico. En primer lugar está la cuestión de si es obligatorio o no mencionar todos los defectos de un producto que uno va a vender. Y allí Santo Tomás hace muchas distinciones bastante importantes al respecto, ¿no? Señalando que en determinadas circunstancias sí, en determinadas circunstancias no, y habilitando la posibilidad de que alguien quiera conscientemente comprar algo defectuoso, lo cual uno a veces no lo piensa como una cosa, digamos, lógica, pero hay gente que le gusta, ya sea porque le gusta reparar cosas rotas o porque le gusta efectivamente comprar cosas que están dañadas. Pero Santo Tomás dice, bueno, la compra de cosas defectuosas es un tema complejo y que requiere una especial atención. Pero en todo caso, este defecto afectará al precio. De una u otra manera, será un elemento que objetivamente va a afectar el precio, ya sea porque al estar dañado cambiará su uso al menos parcialmente. Y el otro elemento que quisiera destacar, porque llama mucho la atención, es que Santo Tomás reconoce que en ciertas circunstancias el vendedor vende algo que al desprenderse de eso le va a causar un daño mayor al que uno normalmente esperaría que quien vende ese producto sufra. Y Santo Tomás ahí dice que el comprador, si quiere verdaderamente ser justo, de alguna manera debería valorar ese daño que se produce en el vendedor. Aquí aparecen como dos distinciones o dos aclaraciones importantes en Santo Tomás. El precio no está dado por el daño que se le produce al vendedor, el precio está dado por el uso del objeto y la relación que nosotros tenemos para con el uso. O sea que esto está presente, pero no es el elemento principal. Pero por otro lado, tampoco es un elemento que no está presente. Es decir, la idea de una comercialización totalmente anónima, donde no importan los sujetos que hacen la transacción, sino solamente el objeto, parece no atraerle a Santo Tomás. Santo Tomás parece mostrarse por lo menos crítico de pensar que todo comercio se produce de esa manera. Entonces, un comercio justo tendría que estar abierto a hacer, por lo menos en determinadas circunstancias, un encuentro con el otro, un encuentro comercial al fin, pero un encuentro en el cual, viéndolo al otro, viendo lo que hace y viendo lo que deja, uno puede sumarlo a la apreciación que uno hace del objeto al momento de hacer la compra.